Estamos conversando este tiempo sobre las respuestas de Dios hacia nuestros temores. ¿Por qué? Porque un temor, ¿se acuerdan?, es aquello al cual le estamos asignando un poder. Tal vez porque se lo estamos sacando al poder que tendría que tener Dios. Pero, ¿qué pasa? A veces nos olvidamos de lo que es Dios y de lo que representa para nuestras vidas. Y como nos olvidamos de eso, le asignamos el poder que tendría que tener el Señor, se lo estamos asignando a otra cosa. Y ahí es cuando tenemos temor. Y estamos viviendo un tiempo de temor, ¿sí? Es decir, ¿uso o no uso el barbijo? ¿Me pongo o no me pongo el alcohol? ¿Qué pasa cuando todos empiezan a haber más actividad? ¿Sí? Es decir, hay un cierto temor que a veces estamos sufriendo. ¿Y se acuerdan que estuvimos charlando de que cuando hay temor, Dios siempre nos da una respuesta? Dios no dice, yo estoy presente. Dios no dice, vos sos importante para mí. Dios nos dice, mirá, yo soy el que sustento tu vida. Dios nos dice, mirá, yo soy el que tengo poder. ¿Sí? Pero a veces nos viene el temor de que tenemos esa sensación de sentirnos solos. No sé si alguna vez les pasó. ¿Sí? El sentirse solos y entonces temer a qué pasará. A veces viene ese sentimiento o esa inquietud interiormente, a pesar de que estamos acompañados. Pero el Señor también nos responde a ese temor. Al temor de decir, bueno, estoy solo, estoy olvidado, nadie me tiene en cuenta. Y Dios también tiene una respuesta para eso. Mira, busca en la Biblia, vamos a buscar juntos Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 6. Dice la palabra de Dios, así que podemos decir con confianza, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿No temeré a qué? A lo que me puede hacer el hombre. Podemos declarar, podemos decir con confianza lo que dice Dios, para que nosotros confiemos. Y podemos decir, el Señor es mi ayuda, no voy a temer. Mira, ante esa respuesta de sentirnos solos, ¿y quién nos puede ayudar? Dios hoy nos responde también. Y nos dice, yo soy tu ayuda. Yo soy tu ayuda. Mira, en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel, después si querés léelo, te invito a que después lo leas, capítulo 13 y 14 de 1 Samuel. Ahí los filisteos entran el pueblo de Israel entra en guerra con los filisteos. ¿Sí? Saúl, que era el rey, ataca a parte del ejército filisteo, a una guarnición del ejército filisteo. Y contra eso ocurre un gran problema, un gran apriete, podemos decir, del pueblo filisteo al pueblo de Israel. A tal punto que yo te voy a leer del versículo 4 del capítulo 13. Dice, todos los israelitas supieron que Saúl había acabado con la guarnición filistea y que por eso los filisteos aborrecían a los israelitas. Versículo 5 de 1 Samuel 13. Los filisteos a su vez se juntaron para luchar contra los israelitas. Tenían 30.000 carros de combate, 6.000 soldados de caballería y una infantería tan numerosa como la arena del mar. Luego se dirigieron a Mismas y establecieron su campamento allí, al oriente de Betamén. Los israelitas se vieron en grave aprieto, pues de tal manera fueron atacados por los filisteos que tuvieron que esconderse en las cuevas y en hoyos y entre las peñas y en las sargas y pozos. Muchos de ellos cruzaron el río Jordán
y dice al final del versículo 7, y todo el ejército de Israel, se quedaron llenos de miedo. Versículo 7 al final dice, y todo el ejército de Israel se quedó lleno de miedo. Otra situación del pueblo de Israel donde pasaron miedo. ¿Se acuerdan? El otro día charlamos de una, de 1 Samuel capítulo 17. Y acá hay otra situación donde el pueblo de Israel tiene miedo. ¿Sí? Saúl ataca esta guarnición. Y claro, y los filisteos contraatacan. ¿Cómo contraatacan? Con un ejército superior. Con un ejército que tenía 30.000 carros. ¿Sí? Tenía 6.000 soldados. Y dice que la infantería era numerosa como la arena del mar. Es decir, que no se podía contar. Cuando ve esto el ejército de Israel, huye, algunos se esconden, ¿sí? Hasta en cuevas, en pozos, otros cruzan el río, pero dice que todo el ejército se llenó de miedo. Ahora, yo cuando pensaba esto y leía este pasaje digo, ¿por qué se llenó de miedo todo el ejército de Israel? ¿Sí? Es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Cuando nos tenemos que hacer la misma pregunta a nosotros a veces, ¿por qué tenemos miedo? ¿O por qué se nos dispara la sensación de que estamos solos, de que nadie nos va a ayudar? Tal vez porque vieron la cantidad del ejército. Yo creo que no es un dato pasajero el hecho de que el autor, de que Dios le diga al autor que ponga la cantidad del ejército filisteo. Yo creo que está dando este dato porque está resaltando la diferencia, la distancia. Es más, si ustedes leen todo el capítulo 13, se van a dar cuenta que aún los filisteos se dedican a que el pueblo de Israel no pueda llegar a aquella gente que hacía armas. Es decir, que lo que yo estoy interpretando es que está marcando el texto la gran diferencia que había. Y esa gran diferencia que había entre los dos ejércitos es lo que le llevó al pueblo de Israel a tener ¿qué cosa? A tener miedo. Era un ejército superior. Como la arena del mar. Saúl, ¿sí? Una de las cosas que hace, y lo van a leer en el capítulo 13 cuando lo lean a partir del versículo 9, ahí en adelante, pide todo lo necesario para hacer un sacrificio a Dios. Y se había olvidado que el que tenía que hacer el sacrificio era Samuel. ¿Sí? Y Saúl dice, bueno, lo que pasa cuando Samuel llega y le dice, ¿qué hiciste? Yo tenía que haber hecho el sacrificio. Saúl le dice, no, lo que pasa es que la gente se estaba yendo y da toda una argumentación y creía. ¿Sí? Es decir que el miedo también, y quiero recalcar esto para que nos quede claro, el miedo a veces nos lleva a tomar decisiones que no son las correctas. El miedo nos lleva a tomar decisiones que no son las que Dios quiere. ¿Por qué? Porque el temor, el miedo nos hace enfocarnos en lo que nos está tomando autoridad en nuestra vida en vez de sujetarnos a la autoridad de Dios en nuestra vida. Porque lo que tenía que hacer ahí Saúl era esperar a Samuel. Pero claro, ya estaban todos llenos, todo el pueblo y él mismo lleno de miedo. Además, ustedes van a leer, y cuando lean también el capítulo 14, al principio van a darse cuenta que Saúl estaba escondido con el poco ejército que le había quedado con él. ¿Sí? Estaba escondido, también lleno de miedo. Ahora llegamos al capítulo 14 de 1 Samuel y tenemos la hazaña de Jonatán. Es el primer lugar donde se nombra a Jonatán en la Biblia. Jonatán que no se queda, ¿sí?, con lo que estaba pasando. Al revés, Jonatán va,
¿Se lleva el ejército? No. No. Va solo, ¿sí?, con su sirviente a desafiar las guarniciones o los adelantos del ejército del pueblo de los filisteos. ¿Sí? Va solo. Y fíjense lo que dice, se los voy a leer si me quieren acompañar, búsquenlo en 1 Samuel capítulo 14, versículo 6. Porque al principio Jonatán va solo con su sirviente, pero en el versículo 6 de 1 Samuel 14, Jonatán dice a su ayudante: anda, vamos al otro lado, hasta donde se encuentra el destacamento o el adelanto, o lo primero que tenía el ejército filisteo, de estos paganos. Quizás el Señor haga algo por nosotros, ya que para Él no es difícil darnos la victoria, con mucha gente o con poca. Fíjense qué interesante, y después vuelvan a leer este versículo. Dice: vamos al otro lado, le dice a su sirviente, donde están los filisteos. Quizás el Señor haga algo por nosotros, por el pueblo de Israel, ya que para Él no es difícil darnos la victoria con mucha gente o con poca. ¿Estaba dudando Jonatán? Él no estaba dudando de que Dios le iba a dar la victoria. Él no dudaba de que Dios podía darle la victoria, sean el ejército como la arena del mar, o sean pocos, que Dios era el que daba la victoria. Lo que tal vez Jonatán estaba preguntándose, si era tal vez la voluntad del Señor darle la victoria o no. Porque dice, quizás el Señor haga algo por nosotros. Tal vez estaba eso, él preguntándole: Señor, ¿vas a hacer algo por nosotros o no? Pero lo que él no dudaba es que Dios sí los podía ayudar. Y acá es también lo que nosotros tenemos que aprender en el tiempo de los temores, de los miedos. No tenemos que dudar que Dios, Él tiene el poder para ayudarnos. Lo que tal vez tenemos que pedirle a Él si es la voluntad de Él o no. ¿Sí? Pero Él sí es nuestro ayudador. Lo que Jonatán está afirmando, que Dios los iba a ayudar, de que Él tenía el poder para ayudarlos, sea mucha gente o poca. ¿Sí? Jonatán sabía de la gran necesidad que había, y por eso él se va solo con el sirviente. Jonatán sabía que Dios quería usar a alguien para libertar a su pueblo, y por eso él va, a pesar de que su padre, el rey, estaba escondido. Y él va. Y la fe de Jonatán es un ejemplo para nosotros hoy en día, en el momento que tenemos temor, que tenemos miedo. ¿Sí? Porque el obrar de Dios necesita que nosotros creamos en Él y en lo que Él es para cada uno de nuestras vidas, y que Él es el que nos ayuda en todo momento. Fíjense qué interesante, cuando ustedes leen después, el siervo lo apoya a Jonatán. ¿Sí? Es decir, que la fe de Jonatán no solamente lo llevó a ir a atacar los primeros destacamentos del pueblo filisteo, sino que la fe lo contagió al siervo. ¿Sí? Esa fe valiosa que tuvo Jonatán no solamente lo llevó a accionar, sino que lo llevó a contagiar al siervo. Y como que el siervo le dice: bueno, dale, si vos estás seguro en esto, vamos. Y hasta el punto que atacan un primer destacamento. ¿Sí? Después, bueno, sigue la historia, se las dejo a ustedes para que la terminen de leer el capítulo 14, ¿no es cierto? Pero porque después va Saúl con el ejército, pero la fe lo movió a conquistar ese temor. Es más, contagió al siervo y contagió a todo el ejército, porque fue Saúl con todo su ejército.
Y en este tiempo de temor, tenemos que confiar en el Señor. Porque es mucha la dificultad o puede ser poca, pero Dios sí tiene poder para obrar. Dios es el que nos está ayudando constantemente. Mira, vamos a buscar el Salmo. Te invito a buscar el Salmo 56, vamos a empezar por el versículo 3. Salmo 56, versículo 3, cortito el versículo, dice: cuando tengo miedo, confío en ti, dice el salmista. Qué lindo, ¿cierto? ¿Podemos decir lo mismo nosotros? Cuando tenemos miedo, confiamos en el Señor. Amén. ¿Sí? Fíjate que es cortito, pero es significativo. ¿Por qué? Porque Él no está negando su temor o su miedo. Él dice: cuando siento miedo. Y una de las cosas que tenemos que hacer es reconocer que hay situaciones que nos dan miedo y nos dan temor. Y es algo humano. El salmista está reconociendo: cuando tengo miedo. Él no está diciendo nunca tengo miedo. Él está diciendo en los momentos que tengo miedo. Y el que está hablando es David. Y está hablando mucho después que mató el oso, el león y a Goliat. Mucho después está haciendo este salmo. Y este David es el que dice: hay momentos que tengo miedo, pero en esos momentos confío en el Señor. En esos momentos hago foco en el Señor. En esos momentos recuerdo que Él me está ayudando, que Él no está ausente. En esos momentos recuerdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que esto es una lucha que la tenemos en nuestra mente. Por eso es que también tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Fíjense que el mismo Salmo 56 dice el versículo 4: confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no tengo miedo. Te lo vuelvo a leer: confío en Dios y alabo su palabra. Qué importante que es que tengamos en nuestra mente la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando en esos momentos que surge el temor, el miedo, podamos confiar en Él. ¿Y cómo podemos confiar en Él? Conociendo su palabra lo vamos a conocer más a Él. Acordate que nuestra fe va a crecer a medida que vayamos conociendo más el objeto de nuestra fe. ¿Y el objeto de nuestra fe cuál es? Es Dios. Y a medida que vayamos conociendo más a Dios, vayamos conociendo más su palabra, va a crecer nuestra confianza en Él. Va a crecer nuestra fe, porque vamos a tener la real magnitud de lo que es Dios y cómo Él piensa. ¿Sí? El Salmo 119, versículo 28 dice: de angustias se me derrite el alma, susténtame conforme a tu palabra. El salmista estaba pidiendo que sea sustentado por medio de su palabra. Él reconocía que tenía angustia, que estaban carcomiéndolo interiormente, que estaban trabajando en su interior. Pero el salmista dice: sustentame con tu palabra. Ahora, ¿cómo vamos a pedirle que el Señor refuerce nuestra confianza en Él si no lo conocemos, si su palabra no está en nosotros? Por eso que en el momento del temor tenemos que confiar en Él, reconocer y confiar en Él. Ahora fíjate que el Salmo también 56, más adelante en el versículo 9 dice: mis enemigos se pondrán en retirada cuando yo te pida ayuda. Yo sé muy bien que Dios está de mi parte. Versículo 10: confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra, dice nuevamente. Versículo 11: confío en Dios y no tengo miedo. ¿Qué es lo que me puede hacer el hombre? Que es la misma frase que tenemos en Hebreos y que leímos al principio. Es decir, tenemos que confiar en el Señor.
¿Por qué? Porque Dios está por nosotros en todo momento. Así que, hermanos, en el momento en que nos viene el olvido y nos viene el temor y nos preguntamos tal vez y sentimos que estamos solos, que nadie nos está ayudando, esa es la mentira de Satanás. Porque aunque humanamente nadie nos está ayudando, Dios nos está diciendo: yo soy tu ayudador. Yo soy tu ayudador. Yo estoy con vos. Yo estoy con vos. En el día del temor, confiemos en Él. Confiemos en el Señor. Vamos a orar. Pero me gustaría invitarte en este momento a que ahí donde estás orando puedas reconocer o no, pero si estás pasando una situación de temor, de miedo, de que te sentís tal vez que estás sola, que estás solo, que nadie te está ayudando, puedas rechazar ese pensamiento, reconocerlo y rechazarlo. Y puedas reconocer, ¿sí? Puedas reconocer que Dios es tu ayudador, que Dios está con vos en todo momento y que tenés que confiar en Él y que esa confianza va a crecer a medida que vaya creciendo el conocimiento de Dios. Temor, Dios te dice: hoy yo soy tu ayudador, yo estoy con vos. Padre, te queremos dar las gracias por esta mañana, gracias Señor por tu palabra, gracias Padre porque ella nos desafía a confiar en vos, a que en los momentos que nos viene el temor, a esos momentos en los cuales nos viene el sentimiento de que estamos solos, o la realidad de que estamos solos, de que humanamente nadie nos está ayudando, pero vos sos nuestro ayudador, vos estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre, te alabamos porque vos siempre estás con nosotros. Te damos las gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que siempre habita en nuestras vidas. Y Él está sosteniéndonos, Él nos está ayudando. Pero Padre, ayúdanos para que en esos momentos podamos confiar en vos, podamos saber que vos nos estás ayudando, podamos recordar que aunque tengamos algo muy difícil por delante, vos tenés todo el poder para hacerlo. Y vos vas a estar ayudándonos, vos nos vas a estar sosteniendo. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Y te queremos pedir que ahora cuando nos retiremos, vos nos estés acompañando. Tu presencia siga, podamos seguir disfrutando de tu presencia. Y que tu palabra siga trabajando en nuestros corazones y en nuestra mente. Para que podamos vivir, Señor, confiados. Para que podamos vivir sostenidos. Para que podamos vivir sabiendo que vos estás con nosotros, ayudándonos en cada momento. Amén. Y Padre, todo esto te lo pedimos y oramos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.